nosotros es un gran placer presentar a Vinicio Semprún en su charla de hoy. Vinicio es una persona que tiene una amplia experiencia en estos temas. Estudió en la Università Pontificia Salesiana de Roma, en la Universidad Rafael Urdaneta, en la Universidad de Roma. Es licenciado en Psicología, mención magna cum laude. En la Universidad Rafael Urdaneta de Venezuela hizo la especialización en Metodología de la Investigación. En el Centro de Investigaciones Psicológicas, Psiquiatras y Sexológicas de Venezuela hizo el magíster en Orientación de la Conducta, y en la Universidad Camilo José Cela de Madrid hizo el magíster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos. En su experiencia laboral, Vinicio trabajó desde 1991 hasta el 2002 en Petróleos de Venezuela como gerente del área de desarrollo organizacional, y donde tenía pues las responsabilidades de asesorar al grupo gerencial en motivación, comunicación, trabajo en equipo y cualquier otro tipo de organización. Trabajó en Cementos Catatumbo también del 88 al 91 y era responsable de la medición y generación de competencias del personal técnico y gerencial. Trabajó en la Universidad Rafael Urdaneta y en la Cecilia Acosta del 84 al 89. En líneas generales, pues entonces estamos enfrentados a una persona con una gran capacidad para el tema que vamos a hablar hoy, que es el de la ética y precisamente referido a la industria energética. Con ustedes entonces dejamos a Vinicio Semprún. Bueno, antes de iniciar, quiero manifestar mi gratitud a Eduardo, a Carlos, a Neuro, quienes han sido las personas que tuvieron la iniciativa de que yo hiciera esta presentación. Y yo le decía hace rato que este es un tema interesante porque todos sabemos de él. Y como todos sabemos de él, pues a lo mejor habrá cosas que ustedes no están de acuerdo y eso sería interesante para mí. Entonces vamos a comenzar. Con la presentación. Bien. Por el título, pues ya podemos darnos cuenta que no estamos hablando de una industria que se llame PDVSA. Estamos hablando de una industria energética venezolana, porque si bien es cierto que PDVSA en el año 98 cambió su visión para convertirse en una empresa energética, siguió manteniendo el nombre de PDVSA. Pero ya esa PDVSA, en una era donde ya la energía no renovable está como casi de paso, ahora, por supuesto, debemos pensar en otro tipo de energía en la cual Venezuela tendría que incursionar. Por eso que estamos hablando de una industria energética en este caso. Vamos a hacer yo voy a hacer la presentación en 3 escenarios. Una conceptualización, luego vamos a hablar de cómo está el contexto y luego cómo instrumentalizar esta parte. Vamos con la parte conceptual. Hay algo que a mí siempre me llamó la atención de Simón Bolívar cuando él, y al principio no lo entendía muy bien. Y él dice, el modo de gobernar bien es el emplear los hombres honrados, aunque sean enemigos. Y yo me preguntaba cómo unos enemigos pueden trabajar juntos. Y es porque ante la amistad, la honradez, la honestidad debe estar por encima. Entonces, los hombres honestos, aun cuando tengan divergencia de criterio, de idea, de ideología, de lo que sea, lo importante es que sean honrados. Entonces, por eso quise poner ese pensamiento allí. Bien,
¿Qué es la ética? Hay mucha gente que dice, ay, ¿cómo se come la ética? La ética es la filosofía, eso es muy abstracto, eso es demasiado teórico. Y bueno, para mí la ética no es más que una disciplina que corresponde a la filosofía y que se encarga de velar para que, ¿qué? Para que el comportamiento humano esté orientado al bien común. Esta es la clave de la ética. Y esto viene desde los socráticos, más que todo con Aristóteles. Es decir, Aristóteles decía, el hombre hace el bien aunque sea para el bien propio, pero la ética debe estar orientada a hacer por el bien común. Entonces, eso para mí es la ética. Ahora, ¿qué es la cultura organizacional? Para mí la cultura es un marco referencial donde un conjunto de individuos ha construido como distingo a partir de qué? De pensamientos, emociones, comportamientos asociados a principios, valores, símbolos, ritos y resultados en proceso de adaptación, cambio, crecimiento y solución de problemas. La cultura tiene algo interesante, que cuando uno está en una cultura, pierde la conciencia de ella. Es como el pez en el agua. Y cuando uno, por ejemplo, una industria como PDVSA, donde la gente regularmente lo que se acostumbraba era que tenía que hacer carrera. Es decir, recién graduado, entraba a la industria. Esa persona se sometía a un proceso de culturización. Llegaba un momento en que ya forma parte de esa cultura y después le cuesta un poco tomar conciencia de ella. Cuando uno sale de la industria, uno tiene la posibilidad de ya tomar distancia y analizar un poco más en detenimiento esa cultura. Entonces, para mí, esa es la cultura. Bien, las empresas, igual que el individuo, todas las empresas tienen una moral. Esa moral son costumbres, son creencias, son normas, son principios, son políticas. Y esa empresa va adquiriendo una personalidad. Si es una empresa agresiva, moderna, familiar, pero ya va adquiriendo como especie de unos rasgos que la van diferenciando. Pero también las empresas, igual que los individuos, generan el ego. El ego, tanto en las organizaciones como en el individuo, se convierte en la mente como una pantalla, como una película, como una ilusión. El ego se va creando a medida que nosotros vamos avanzando en la vida. Igualmente pasa en las empresas. Muchas veces creemos que la personalidad, que la moral, que el ego y que la mente son suficientes. Y nos quedamos ahí. En esa personalidad está el temperamento también. Pero las empresas sí adquieren un distingo, porque algunas tienen una mayor o menor reputación dependiendo de la fortaleza de su moral. Pero también hay empresas que se hacen prepotentes, que se hacen arrogantes, y muchas de ellas han desaparecido del mercado justamente por eso. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante de esto no es esta parte del iceberg, lo que se ve. Lo importante de las empresas está en su carácter. Es decir, en la atribución ética que le hacemos, como diría este profesor, profesor y sociólogo norteamericano, donde dice que nosotros, el carácter no es más que la atribución ética que le hacemos a nuestras relaciones, a nuestro comportamiento. Entonces,
¿Qué es la ética? La ética en griego significa carácter. Ahora, mucha gente confunde carácter con temperamento. La gente dice, no, ese tiene un mal carácter, tiene un buen carácter, tiene un carácter fuerte, tiene un carácter débil, pero eso no es carácter. Eso es personalidad, eso es temperamento. Ahora, las empresas, igual que el ser humano, necesitan desarrollar ese carácter. Ese carácter es el ser, es la conciencia. La conciencia es como la luz. ¿Por qué? Porque si yo no desarrollo el carácter de la empresa, entonces es una empresa muy débil. Porque ya vamos a ver más adelante a dónde está mayormente esa fortaleza. Entonces, ese carácter se va formando a través de las virtudes, del desarrollo, de la aprehensión, comprensión y práctica de principios y de valores. Al mismo tiempo, toda empresa tiene un gran potencial, como todos los individuos tenemos potenciales, tenemos talento. Los talentos tienen una dificultad que el talento, como es tan fácil para hacer las cosas, a veces no nos damos cuenta que tenemos un talento determinado. Ahora, las empresas tienen que identificar su potencial. Porque, ¿y dónde está el potencial de las empresas? Es el potencial de su gente. Cada persona tiene que saber cuál es su potencial, tiene que identificarlo, tiene que darse cuenta. Por ejemplo, en la cultura que teníamos nosotros en PDVSA, había un equipo que identificaba el potencial de la gente. Todo el mundo sabía el potencial menos la persona. Entonces la gente decía, ¿y cuál será mi potencial? No sé, yo no lo conozco. Es que yo no conozco ni el mío. Esas son cosas, esas son prácticas que nos permiten reflexionar porque el potencial, el líder es el que debe ayudar a que la persona identifique su potencial, identifique sus talentos y tome conciencia de ellos y se haga responsable de ese desarrollo, por supuesto con el apoyo organizacional. Entonces, las empresas tienen un gran potencial, tienen muchos talentos y tienen que esos talentos, por supuesto, desarrollar. ¿Y cómo se desarrolla? Interpersonal y en equipo. Es decir, eso no tiene que hacer solamente un individuo, se hace en conjunto, se hace en equipo. Edgar Schein, que es uno de los gurús de la cultura organizacional, yo le agregué algunos elementos distintos, pero bueno, eso más o menos dice que la cultura tiene una serie de suposiciones básicas y subyacentes. Es decir, todos nosotros en las organizaciones generamos unas suposiciones. Yo recuerdo que cuando nos integramos, yo escuchaba muchas suposiciones, porque esas suposiciones venían de la cultura de cada empresa. Entonces, cuando nos integramos, yo por ejemplo que tuve la gran fortuna, la bendición de contribuir con la integración en el occidente, dos líderes como Fidia Chirino y Franco de Horacio, fue interesante porque cada una de las dos empresas venían con unas suposiciones básicas subyacentes de cómo debería ser, de cómo deberían hacerse las cosas. Y de hecho, mucha gente que después del 2002, que sale del país, por ejemplo, mi experiencia en México con Pemex, los venezolanos, cuando hablaban, decían, bueno, porque es que en PDVSA se hacía así, así, y se les salía de manera muy espontánea. Y yo veía que los mexicanos pelaban los ojos. ¿Por qué? Porque nos movemos con esas suposiciones básicas. Ahora, esas suposiciones no necesariamente son valores, son verdades. Lo ideal sería, y esto lo estoy agregando,
que es que las suposiciones deberían corresponder a los valores. Y vamos a ver qué son los valores. En las organizaciones también existen héroes. Héroes ¿cuáles son esos héroes? Aquellos que se sacrifican y dan ejemplo de modelaje de los valores. Y al mismo tiempo tenemos una serie de artefactos, símbolos y ritos. Por ejemplo, en PDVSA, artefactos como por ejemplo las oficinas, los carros, los privilegios, eran cosas que diferenciaban. Por ejemplo, si una persona subía de supervisor a jefe, de jefe a gerente, sabía que todos sus artefactos iban cambiando. Los símbolos, los ritos, toda empresa tiene ritos. Por ejemplo, el reconocimiento por años de servicio, los ritos de fin de año, 1 de mayo. Así, hay muchos ritos en la organización. Entonces, eso es lo que va creando esa cultura. Víctor Guedes, en su libro, él hace una mención interesante y donde yo pienso que esta pirámide está al revés, pero bueno, así la presenta él. Él dice que las empresas tienen unos activos como por ejemplo el financiero, el intelectual, el emocional y el espiritual. Y siempre el espiritual queda como ahí de último. Hasta los años 80 se pensaba que lo más importante para una empresa era lo financiero y después lo intelectual, después lo emocional, lo intelectual es la capacidad, las competencias del personal, lo emocional se refería al clima organizacional y lo espiritual se refería a los valores. Entonces, esos son los 4 activos fundamentales de toda organización. Entonces, esta lámina la voy a presentar para volver un poquito a los conceptos, qué es ética y qué es moral. Porque a veces la gente se confunde cuando habla de ética y de moral, cree que está hablando de lo mismo. Sí puede ser lo mismo porque están incluidas. Ellas no se pueden excluir. Pero la ética son convicciones de conciencia. Es decir, viene de la conciencia, viene de darme cuenta que la ética obedece a la libertad personal. Yo soy libre para tener unos principios o no. Pero la ética también te dice que tienes que ser proactivo. Ángel Ceballos habló mucho de la semana pasada, no sé si Ángel está ahorita aquí presente, pero nos habló un poco de la proactividad. La proactividad es una actitud muy interesante porque no nos permite ser reactivos en las respuestas. Nos tomamos un tiempo, nos distanciamos algo para escoger la mejor respuesta a la situación. Entonces la ética es una filosofía muy práctica, es axiológica. Y la moral es distinta, la moral viene de afuera. Son convicciones sociales, son normas, son leyes, somos más reactivos. Entonces esto es más deontológico, es decir, está orientado hacia las normas. Que por supuesto, estos serían como los límites que son necesarios en la parte de la ética. Desde el punto de vista contextual, la ética es un proceso reflexivo sobre los principios que nos garantizan una vida digna y en libertad. Se ha demostrado por las investigaciones que hay 5 principios que son se entienden muy bien a nivel universal, como son, por ejemplo, la verdad, la rectitud, la paz, la libertad, la no violencia. Es decir, hay como un acuerdo que esos son principios universales. La dignidad, por ejemplo, debería ser algo siempre sagrado en un ser humano.
porque eso nos dice la ética. Y la libertad es otro factor, otro valor interesante, porque sin la libertad nos convertimos prácticamente en seres esclavizados. La moral es distinta, porque la moral es contextual. Es decir, yo como empresa, yo como familia, yo como país, yo como región, decido por algunos determinados valores. Por eso que cada empresa tiene diferentes valores e inclusive pueden tener los mismos valores, pero desde el punto de vista de la construcción son diferentes. La orientación. ¿Hacia dónde nos orienta la ética? ¿Hacia dónde nos orienta la moral? La ética nos orienta a que debemos hacer lo que debemos hacer, aunque tengamos que deber lo que hagas. Esto es una cosa interesantísima. Haz lo que debes, aunque tengas que deber lo que hagas. ¿Qué significa eso? Que si para cumplir con tu principio, si para cumplir con tu valor, eso te va a traer consecuencias de cualquier tipo, hazlo. Hazlo. Porque eso es lo que te dicta tu conciencia. Mientras que la moral nos dice, ves lo que debes aunque tengas que aceptar la dureza de la ley. No hagas nada contrario al ser humano. ¿Qué significa ves lo que debes aunque tengas que aceptar la dureza de la ley? Que si tú ves algo que va en contra de los principios o de los valores, tú tienes que señalarlo, tú tienes que hacerlo visible, porque si no te haces cómplice. Entonces, la moral siempre nos orienta hacia respetar lo prohibido, hacia respetar lo prohibido. ¿Por qué? Porque lo que es prohibido no te pertenece. Como me dijo alguien en una oportunidad, Vinicio, pero ay, sí, yo estoy casado, pero me gusta otra mujer, me gusta una mujer. Ajá, eso es prohibido. Eso está prohibido. Claro que sí está prohibido. Ahora, que tú lo hagas es otra cosa, pero está prohibido. Ah, te encontraste en, no sé yo, en el camino, en la sala donde te encontraste $1000. Bueno, yo me los encontré, son míos. No, esos $1000 son de alguien. Eso es prohibido. De alguien son. Pero nosotros, lamentablemente, en la última parte de la decisión, la ética nos dice que hay que optar por la virtud y hacer el bien. Evitar engañarnos a nosotros mismos. Hay un profesor norteamericano que tiene una serie de fórmulas de cómo el ser humano se autoengaña. Hay una bien interesante, porque uno de los autoengaños es que metemos a Dios. Decimos, papá Dios, la verdad es que si tú estuvieras en las condiciones en que estoy yo, ¿verdad que tú también lo harías? Y nosotros generamos múltiples formas para autoengañarnos. Otra manera de engañarnos es, si aquí todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Entonces, hay muchas maneras de que el hombre ha encontrado para autoengañarse. Entonces, en la ética nos dice que tenemos que decidir entre el bien y lo mejor. No entre lo malo y lo peor, sino entre el bien y lo mejor. La moral nos dice que hay que respetar las prohibiciones, no hacer daño a otros y procurar la decencia. Entonces, fíjense, ¿qué nos dice la ética? Por encima de todo, haz el bien. ¿Qué nos dice la moral?
por encima de todo, no hagas mal. No dañes, no perjudiques. Si no puedes hacer el bien, por favor, no hagas daño. Entonces, ¿qué hacemos con esto? La vida organizacional, por supuesto, es parecida a la vida personal, porque la vida del ser humano es como un árbol de fruta. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que le da sustento a un árbol? Las raíces. ¿Tú puedes cortar las raíces? Muy difícil. ¿Qué son las raíces para una organización? ¿Qué son las raíces para una persona? El pensamiento. Ahora, esos pensamientos pueden ser de dos naturalezas. Pueden ser pensamientos éticos o pensamientos no éticos. Pueden ser pensamientos, en términos kantianos, pueden ser pensamientos irracionales o pueden ser pensamientos racionales. La mayoría del ser humano piensa todos los días más del 80% de lo que pensó ayer. La mayoría de los seres humanos nos complicamos la vida por la manera como pensamos. Y lo más curioso es que lo que pensamos le damos una alta credibilidad. Yo le pregunto a la gente, ¿cuánto crees tú en eso? 100%. Y es un pensamiento totalmente irracional. ¿Qué es un pensamiento irracional o un pensamiento no ético? Un pensamiento no ético o irracional es aquel pensamiento que no nos permite sentirnos bien, no nos permite acercarnos a la felicidad, no nos permite adaptarnos. Por supuesto, el ético es al contrario. Una vez que yo tengo mis pensamientos elaborados, viene otro componente que son las emociones. En un árbol, vamos a decir, las emociones serían el tronco. En una empresa, es ese mundo emocional que impacta muchísimo en la productividad de una empresa. ¿Y qué emoción vamos a generar? La generamos en función de lo que pensamos. En una empresa donde la gente vive con miedo, donde la gente vive con tristeza, donde la gente vive con rabia, por supuesto, tiene que ser un rendimiento muy bajo. Las 4 emociones básicas no es que sean unas buenas y unas malas, sino que las emociones en una organización se generan y se tienen que, por supuesto, transmutar y se tienen que convertir en un motor. Entonces, en función de esas emociones y de esos pensamientos, en las organizaciones se toman unas decisiones. Y esas decisiones tienen que ser entre el bien y lo mejor. Esas decisiones deben ser, más adelante les voy a dar una fórmula de cómo se toman decisiones éticas. Y de esa decisión, pues tenemos que hacer un plan para actuar. Y entonces, ¿cuáles serían esos comportamientos? En un árbol serían las ramas, son muchas. ¿Y cuáles son los resultados? Los resultados son los frutos. ¿Y los frutos de qué van a depender? De las raíces, del tronco, de la rama. En una empresa, los resultados dependen de lo que pensemos, lo que sintamos, lo que decidimos, lo que actuamos. De ahí van a depender los resultados. Esa manera de pensar, de sentir, de decidir, de actuar y obtener resultados nos va generando hábitos. Y esos hábitos se deben convertir en virtudes. En Galatea, como diría Aristóteles. Bueno, esa sería la parte conceptual. Este es un tema que conceptualmente tiene muchas ascos, pero quise sacar lo más importante que consideré. ¿En qué contexto estamos?
Nosotros, si vemos el contexto de manera global, en el mundo empresarial, a pesar de que decimos que estamos en la era de la tecnología y del conocimiento y de la información, todavía tenemos mucha presencia de la era industrial, donde la gente busca por el bien más que común, por el bien propio. De hecho, muchas empresas redactaban su misión o su visión diciendo para generar beneficios a su accionista. Eso chocaba mucho a la gente. ¿Por qué? Porque todo el mundo entonces decía, bueno, aquí todo el mundo tiene que estar orientado a su beneficio propio. Las empresas desarrollaban mucho la personalidad del ego. El ego se desarrollaba mucho en la era industrial, porque los artefactos son totalmente distintos. Cuando una persona llegaba a director, llegaba a gerente, era visto como un dios. Y se le rendía pleitesía. Inclusive yo veía que si el gerente general jugaba, no sé qué, jugaba bolas criollas, todo el mundo quería jugar bolas criollas. Porque jugando bolas criollas, entonces yo voy a estar congraciándome con el jefe. Entonces, el ego se desarrollaba mucho. En la era industrial, hoy se hacía mucho énfasis, todavía se sigue haciendo mucho énfasis en la instrucción. La instrucción en términos, vamos a decir, técnico, científico, y de hecho, lamentablemente, yo no sé quién se le ocurrió dividir la educación entre ciencias y humanidades. Yo creo que, yo no sé a quién se le ocurrió eso. Porque entonces, las personas que no les gustaban, que se iban las matemáticas, las físicas, se iban por la humanidad, pero no iban por ninguna humanidad, simplemente era sacándole el cuerpo a estas materias. Porque tampoco habían materias de ética ni de moral. La ética y la moral en la era industrial no es más que una parte cosmética. Esa palabra la estoy copiando de la profesora Adela Cortina, una profesora de ética y política en la Universidad de Valencia. Las empresas toman la ética como una cosmética. Bueno, sí, para optar por la norma tal, hay que tener visión, misión, y que tener valores. Vamos a contratar una persona, una empresa para que nos haga los valores, la misión y visión. Hace día una amiga y ex compañera me dijo, Vinicio, quiero que me ayudes a elaborar, a revisar la visión y los valores de la empresa. ¿Y cuándo es la reunión con la junta directiva? No, ellos no quieren hacer reuniones para eso. Ellos quieren que se les haga. Ya está. No, yo no puedo. Te puedo ayudar a ti entonces. Pero a ella le toca hacerlas. Porque los directivos, eso no es más que cosmética. Y las mujeres saben lo que es el cosmético. Cuando comienzan a sudar, ¿qué pasa con ellos? La era industrial le hace no sé, dedica mucho a las competencias básicas o técnicas de los individuos. Hay mucho irrespeto por el medio ambiente. Si no, vean los resultados que tenemos hoy. Hay una exclusión a la diferencia. Nosotros hemos aprendido, y quizás esto responde en parte a la parte química del cerebro, que nosotros nos gusta estar con los que piensan igual que nosotros, con los que se visten igual que nosotros, con los que tienen la misma religión que nosotros. Es decir, nosotros tendemos a excluir los que son diferentes a nosotros. Y yo lo veía en la industria cuando nos integramos. Si el gerente era de Maravén y tenía 5 empleados, y de los 5 empleados 3 eran ex-Mara, su mirada, su atención iba para los ex-Mara. Y yo decía, pero ya va. O al revés. Porque nosotros pareciera que la diferencia, la pluralidad, le tenemos miedo, cuando es al contrario.
pero nosotros excluimos mucho cuando la gente piensa distinto a nosotros. En esta era ha habido mucho afán por el lucro. Bueno, esto, mentalidad de empleado. La gente se formaba en esta era y se lo decían los padres: estudie, gradúese una buena profesión y busque un buen empleo. Eso es todo lo que nos decían. Nosotros vendemos tiempo. No vendíamos talento, no vendimos tiempo. ¿Cuántas horas voy a estar? 8 horas. Bueno, 8 horas tengo que estar. Bueno, en la industria a veces el que se iba en 8 horas lo veían mal, ¿no? Le llamaban cuatrero, no sé qué, porque no, tiene que quedarse más. Entonces, se obedecen órdenes. Hay unas personas que toman decisiones y los demás tienen que ejecutarlas. Se cumple lo que se hace. Mire, hay 4 maneras de hacer las cosas desde el punto de vista ético y emocional. Hay gente que hace lo que hace con rabia, no le gusta, pero tiene que hacerlo. Hay otros que lo hacen porque, bueno, porque tiene que cumplir. Pero hay otros que hacen lo que aman o aman lo que hacen. Ahí está el secreto. También hay mucho celo en los gremios. La gente habla de que sí, que estamos globalizados, que el mundo es global, pero ¿global en qué? Si un médico graduado en Venezuela va a cualquier país y no lo aceptan, como que si el cuerpo humano de un español o de un italiano es diferente al de un venezolano. Yo no entiendo eso. O un ingeniero mecánico, civil. Yo acepto que los abogados tengan que estudiar las leyes del país donde va, ok. Pero en el campo psicológico, ¿qué diferencia hay en la psiqui de un europeo, de un americano, de cualquiera? Es la misma. ¿Qué cambia? El contexto. Pero los gremios son celosos porque creen que le van a quitar sus trabajos. El egoísmo. Entonces, yo no sé qué pasa con los gremios en verdad. Hay un celo terrible. Se cumple lo que se hace, hay mucho individualismo, hay mucha victimización. Lo que nos pasa es culpa de los demás, no es nuestra. Hay una rutina muy mecánica. Y la comunicación en esta era industrial, la comunicación era totalmente vertical. El gran señor decía A. Y otro término usado, muy común, vamos a discutir el plan, vamos a discutir el contrato colectivo, vamos a discutir. Yo decía, ¿y por qué tienen que discutir? ¿Ustedes saben lo que significa discusión? Ustedes saben lo que son los instrumentos de percusión. Son de golpear, ¿verdad? Bueno, discusión significa golpearte con mi discurso. Y eso es lo que hacíamos. Y eso es lo que hacemos. ¿Y qué otra cosa hacíamos? Oíamos nada más. Solamente oímos. Tenemos un mundo, esto es una tecnología adoptada, la famosa buca, pero yo le he agregado 2 más que la bucada para verla en el país donde estamos. En Venezuela tenemos un país donde la realidad es volátil, incierta, compleja, ambigua, bastante deficitaria y anárquica. Esa es la realidad que tenemos hoy en nuestro país. ¿Qué es mala? ¿Qué es buena? No, es un reto. Con lo volátil, ¿qué podemos hacer? Tener una visión que sea inspiradora. Encontrar camino, como diría Steve Covey en su 8º hábito. Claridad de propósito. Para lo incierto, hay que tener claridad de propósito, hay que sentirnos competentes, hay que estimular la colaboración, hay que ser inteligente en la colaboración.
hay que desarrollar la confianza, crear la confianza. En lo complejo, bueno, claridad y sencillez, simplicidad en los procesos, dialogar, en lugar de discutir, dialogar. Porque dialogar es búsqueda entre dos o entre más. El diálogo tiene un poder psicológico inmenso. Porque en la discusión, o tú tienes razón o la tengo yo. Por supuesto, es mejor que la tenga yo. En el diálogo no. En el diálogo no. En lo ambiguo hay que buscar la manera de que seamos más ágiles, sin apresurarnos, por supuesto, y tener mucho coraje para tomar decisiones éticas, usar la inteligencia y el facultamiento. Esto es clave. Usar la inteligencia y el facultamiento. En esta parte de lo deficitario, bueno, tenemos que ser mucho más creativos, innovadores, autoabastecernos en lo que podamos, contratar servicios, contratar talentos para desarrollar nuevas energías. El teletrabajo, si bien es cierto que llegó para quedarse, hay que tener mucho cuidado con él, porque el teletrabajo corta un aspecto fundamental de la felicidad, que es la interacción social. El teletrabajo puede estimular más la depresión. De hecho, curiosamente, entre más redes sociales, entre más internet, la depresión está creciendo. La gente vive aislada. La gente a veces, yo veo familias que van a un restaurante, que gastan dinero, y yo los miro y cada uno está con su celular. Yo no entiendo por qué van a comer, a gastar y cada uno está con su celular. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el teletrabajo, porque el teletrabajo te corta un poco esa interacción social en la empresa. Eso hay que verlo muy bien. Y hay que tener pensamiento de abundancia. En la era industrial hay mucho pensamiento de escasez. Bueno, todos ustedes saben cuando les decían, vienen recortes. Eso era, bueno, ¿a dónde vamos a cortar? Porque había una mentalidad de escasez. En la parte anárquica, yo creo que hay que cumplir las leyes que obedezcan a principios, a valores. Jamás negociar nuestros principios y nuestros valores. Nosotros nos salimos de PDVSA para no hacer eso. Yo creo que no nos equivocamos. Hicimos lo correcto. Nos costó mucho, sí. A lo mejor eso era el precio que teníamos que pagar. Haz lo que debes, aunque tengas que aceptar la dureza de la ley, o haz lo que debes, aunque tengas que aceptar las consecuencias. Y las tenemos que aceptar. Entonces, eso no se puede negociar. Ahorita el país está, lo que estamos viviendo en Venezuela, vemos la realidad, cómo la deshonestidad, la corrupción está en cualquier paso que damos. Ahorita tener un vehículo en Venezuela es un delito. Tú vas para Sinamaica y los guardias te ven como si tú estuvieras traficando con droga. Pero es para que le des dinero. Entonces, hay una anarquía, hay una deshonestidad generalizada, lamentablemente, y sobre todo nosotros tenemos que mantenernos íntegros por encima de todo. Esa es la clave de la anarquía. Los cambios hoy, indiscutiblemente que están hoy los cambios no son igual que antes. Antes nosotros cambiamos para llegar a una situación mejor, de un estado actual a un estado deseado. No, hoy los cambios son mucho más rápidos, son mucho más profundos y son mucho más global. Pero el cambio, ¿para qué?
para estar siempre preparado para los cambios. Si bien es cierto que a nosotros no nos gusta cambiar, porque el cerebro es muy perezoso, el cerebro no le gusta cambiar, hay que forzarlo a que tenemos que hacer cambios. Y tenemos que repensar y reflexionar de todas las cosas que nosotros hemos hecho, de cómo nos comportamos, de cómo pensábamos, de cómo hacíamos las cosas, de cómo... No tengamos miedo. Aquí se necesita... No cambiar por qué, sino cambiar para qué. Bien, aquí tenemos otra parte que, bueno, esto es parte del contexto, ¿no? Por ejemplo, tenemos un entorno con una mayor exigencia, tenemos demandas para los cambios, sobre todo en la parte energética. Nosotros a nivel estructural en PDVSA teníamos una estructura muy lineal, muy jerárquica, con muchos pasos, con muchos alcabalas. Teníamos unas organizaciones funcionales, divisionales. Por supuesto, eso era lo que teníamos. Los procesos nuestros eran casi todos secuenciales. De hecho, Claudio, cuando hizo su presentación, hablaba de la necesidad de los equipos y hubo otros compañeros que hablaron de los equipos integrados. ¿Por qué? Porque cuando se perforaba un pozo, se comenzaba a mirar hacia arriba para ver quién era el responsable o el culpable. Y por supuesto, el más probable era el de yacimiento. Porque los estudios, pero si había un fracaso mecánico o de objetivo en la perforación, y si inmediatamente pasaba para arriba y el de arriba decía, no, es que tú no cumpliste, no, es que tú cambiaste la mecha, no, porque es que tú hiciste esto, no, porque... Entonces, ¿por qué? Porque los procesos eran secuenciales. Y los procesos estaban orientados más a la parte administrativa. La tecnología hoy está muy desactualizada, porque indiscutiblemente que eso está así. ¿Qué gente tenemos hoy? Tenemos gente muy individualista, lamentablemente mucha gente dentro de PDVSA incompetente, y si vamos a incursionar en los otros campos energéticos, se necesita gente. Hay mucha obsesión por el poder todavía, hay una mentalidad de empleado, la gente busca mucho el estatus, los privilegios, hay gente que está muy desorientada, sí, y una realidad que yo nunca logro entender, los sindicatos. Ya de eso vamos a hablar más adelante. Esa es más o menos la realidad. Aquí tenemos los activos, que yo pongo referencia de Víctor, pero yo le hice un cambio aquí en la jerarquía. Fíjense ustedes. Tenemos capital y tenemos activos. Yo pongo de primero el activo ético. El activo ético tiene que ver con toda la parte espiritual. La parte espiritual tiene que ver con los valores y los principios, con las virtudes internos. Desde el punto de vista externo nos da la reputación. Y el componente, el activo ético, garantiza como mínimo el 35% del posicionamiento de una empresa, de la reputación, de su posicionamiento, de su crecimiento, de su desarrollo. Sin embargo, puede representar el 100%, como ya lo hemos visto con muchas empresas que han quebrado por falta de ética. Lo emocional, que es el clima, internamente es el clima, externamente son la parte transaccional que tenemos, de cómo la gente se comunica con los demás, de qué dice de la empresa, qué referencia tiene la empresa, qué mirada tiene la empresa, y el clima impacta el 30% del negocio. La parte intelectual, cognitiva,
bueno, internamente es el capital que tenemos, la parte intelectual, pero desde el punto de vista externo, en la medida en que nuestra gente esté preparada intelectualmente, puede comunicarse, puede ir a foros, a muchas partes a presentar trabajos. Eso impacta el 20% de la capacidad productiva de un negocio. Y la parte mercantil, tenemos los financieros, donde están todo lo que es dinero, recursos de todo tipo. La parte externa son los accionistas, los accionarios, y eso impacta apenas el 15% del negocio. ¿Qué nos está indicando esta lámina? Que si no terminamos de convencernos que la quinta era, y es una pregunta que hacía Ángel la semana pasada, para mí la quinta era es la era ética. Si no nos convencemos que esta era tiene que ser la era de la ética, vamos a seguir viendo crisis financiera, vamos a seguir viendo países en quiebra, empresas en quiebra, y lo más triste es que, si bien es cierto, el ser humano es el más indefenso al nacer, es la única especie capaz de autodestruirse. Esta es la era de la ética. Yo cuando observaba que, bueno, vamos a reunirnos para ver cómo va a ser el plan del día D, cuando entremos a PDVSA. Señor, tenemos que ver la parte ética primero. ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cuáles son nuestros principios? ¿Para qué queremos hacer esto? No por qué, sino para qué. Porque la ética es la clave de cualquier negocio. La ética es sumamente rentable. Desde el punto de vista interno nos da la identidad, y desde el punto de vista externo pues nos da la imagen que tiene la empresa. Ustedes saben cómo vende la imagen y la identidad que cada trabajador va adquiriendo en la empresa. Bueno, vamos a ver cómo se puede convertir esto en la práctica, en la realidad. ¿Cómo se puede instrumentalizar esto? Esta realidad que les presenté hace rato, tenemos que verla no como algo malo o caótico. No, 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 no. Eso tenemos que verlo como retos, como desafíos. ¿Para qué? Para pasar a esta otra realidad posible, a una cultura orientada al carácter y a la confianza. La quinta era. Mire, la era industrial, la era que vivimos hoy todavía, es una era que está basada en la desconfianza. Es que desconfiamos de todo inclusive hay gente que desconfía hasta de su sistema inmunológico. Porque ya le duele una muela y ya está buscando un antibiótico. Bueno, de hecho nosotros los latinos somos los que más... La gente pierde la confianza hasta en su cuerpo. Tenemos un gran ejército para combatir bacterias, virus, de todo, y nosotros no confiamos en él. Nosotros, hay una desconfianza en los políticos, en los empresarios, inclusive dentro de las empresas. Los trabajadores desconfían de sus supervisores, desconfían de los directores, desconfían de los gerentes desconfían de los trabajadores. Vivimos en un momento de total desconfianza. De hecho, hay países que todos apostillados y tiene que estar registrado porque lo que llevamos no lo consideran una verdad. Eso sí admiro yo en los norteamericanos. El gringo, lo que tú le digas para él es verdad. Pero cuidado, ¿por qué?
Porque en Latinoamérica todos somos deshonestos hasta que demostramos lo contrario. En Estados Unidos todo el mundo es honesto hasta que demuestre lo contrario. Fíjense cómo cambiamos, ¿no? La óptica, la mirada. Entonces, hay que construir el carácter sobre la base de principios y de valores y construir la confianza. La confianza no se da ni se recibe, la confianza se construye. Más luego les diré cómo se construye. Entonces, hay que pasar a esta realidad. Hay que construir esta realidad. Vamos a trabajar por el bien común. Vamos a sentir compasión del otro. No lástima, no, sino tener empatía y acompañarlo a resolver su problema. En una cultura basada en el compromiso, que vamos a hacer todos juntos en pro del bien. La palabra compromiso es una palabra en castellano muy rica. Con significa junto, pro significa hacia, inicio significa hacer. Es decir, ¿qué vamos a hacer juntos en pro del bienestar? Es una palabra maravillosa. Hay que desarrollar el carácter y el ser que ya les hablé. Hay que hacer énfasis en la educación. La vez pasada hubo alguien que habló sobre educación. Por ahí yo lo anoté, no me acuerdo quién fue. Y ahí está la clave, la educación. No hemos tenido educación. Hemos tenido instrucción, pero no educación. A los niños se les pone una carga de asignaturas horrible. No. Hay que lograr que el niño, por eso se llama educe, que saque ese potencial, que saque eso que tiene dentro, que lo desarrolle y que aprenda desde muy niño, porque uno no nace con la identidad la va creando después, pero que ese niño se vaya educando en un ambiente ético. Que ese desarrollo de potencial sea basado en la ética. Hay que darle importancia a la ética y que no sea una cosmética y a la moral. Tenemos que tener una organización diferenciada por talentos. Es decir, las competencias diferenciadoras de éxito a hoy son lo que más impacta en el éxito de una persona. Más luego les podría hablar un poquito más de ella. Hay que proteger y conservar el medio ambiente. Ya basta de destruir el ambiente por ese afán de lucro y de generar riqueza de manera no ética. Hay que respetar el medio ambiente. Tenemos que participar, tenemos que incluir a la gente. No le podemos tener miedo al pluralismo. Es decir, el pluralismo es necesario. Ya lo estamos viendo. Personas que creen que todo el mundo debe pensar lo que él piensa, vestirse todo el mundo del mismo color. No, eso es absurdo. Eso es primitivo. Hay que crear riqueza, pero eso sí, de manera ética. Tenemos que tener una actitud emprendedora, no de empleado. Tenemos que ofrecer talento. Cada uno de nosotros tenemos talento. Vamos a ofrecerlo. Vamos a proponer ideas. Que los gremios se abran. Sin miedo. Vamos a amar lo que hacemos o vamos a hacer lo que amamos. Cualquiera de las dos. Vamos a desarrollar la inteligencia colaborativa. Es interesante esta inteligencia. Hay unos autores norteamericanos que han desarrollado la inteligencia colaborativa. Es increíble el poder que tiene esta inteligencia. Hay que desarrollarla. Hay que tener una dirección más por una mirada apreciativa que de juicio. ¿Y qué significa una mirada apreciativa? De eso también hablo un poquito antes de vaya. La mirada apreciativa es verte con la convicción que tú puedes llegar a ser lo que tú en potencia puedes ser. ¿Por qué? Porque cuando yo miro a alguien como incompetente, y ahí viene el famoso efecto Pigmalión. Yo, por ejemplo, yo tuve la ventaja de que yo llegué a la industria petrolera ya después de recorrido por la universidad y por la empresa cementera. Es decir, tuve esa ventaja. Y había cosas que yo
Yo no me explicaba. Cuando hacían las evaluaciones, hubo un mínimo porcentaje de excelentes. Otro porcentaje más o menos bueno. Y el otro, bueno, tú sabes. Las organizaciones pequeñitas, como la mía, no, Vinicio, lo único que tienes que tener es un solo uno. Y todos eran profesionales, competentes, solo uno. No, tengo que tener un 3 obligado, otro 4. Y entonces parecía que trabajaban más con las debilidades que con las fortalezas. Y te aplicaban aquella famosa curva de Gauss. Y después venía el problema serio. ¿Cómo le comparto yo a mi evaluado sus resultados? Había supervisores que no lo querían hacer. Bueno, una vocación más creativa, una comunicación con orientación múltiple, es decir, que no tengamos miedo, que las personas se comuniquen entre sí. Yo recuerdo que una vez un supervisor me llamó la atención porque yo lo había bypassado. ¿Cómo que bypassado? Es decir, los niveles te dicen hasta dónde puedes hablar, a dónde puedes comunicarte con alguien. No, la comunicación tiene que ser múltiple, abierta. Tiene que haber diálogo, conversación y tiene que haber escucha ética. Hay algo que yo tengo por experiencia. Y esto yo lo lamento mucho. Yo me reúno con 4, con 5, con 6, con 7, con 50, con 100 personas y ninguna sabe escuchar. Hay dos cosas que a mí me llamó mucho la atención en el mundo empresarial. Uno, que la gente no sabe escuchar. Y dos, que la gente no está alineada con la organización. Cada vez que hago la prueba, me decepciono más. Bueno, no me decepciono. Para mí es una realidad que se convierte en un reto. Entonces, es pasar de esto a esto. Ese es el gran reto. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a hacerlo tomando en cuenta los 5 principios. Esta lámina, yo podría estar hablando con ustedes 2 días, porque esta es la lámina para mí central. Esta lámina nos dice que tenemos 5 principios universales. Ahí estoy hablando del plano ético. Pero esos principios tienen valores para poderlos lograr. Es decir, como el principio es la fase final y a través de los valores nosotros nos vamos acercando a ella. Entonces, por ejemplo, la verdad en Aristóteles sería como lo que él llamaba dianoética, es decir, lo que tenía que ver con lo intelectual. La verdad no es relativa, la verdad es verdad. Ahora, ¿cómo logramos esa verdad? Lo logramos a través de un espíritu de superación. Tenemos que tener un espíritu de superación, tenemos que superarnos. Muchos de nosotros, yo estoy seguro que muchos de ustedes, después que salieron de PDVSA, se han superado en muchas cosas. Han estudiado otras cosas. La educación es clave. La investigación, el discernimiento, la creatividad y la innovación. Esos son 6 valores fundamentales. Entonces, en cada valor hay que reflexionar. ¿Por qué? Porque los valores lamentablemente son prescriptivos. Es decir, es como un récipe. El médico te da el récipe, pero tú decides si te lo vas a comprar la medicina y te la vas a tomar. Así lamentablemente son los valores. Ahora, cuando vamos a hacer un ejercicio con los líderes, con los directores, con quien sea, con el personal que sea, hay que reflexionar sobre esto. ¿Por qué? Porque para que yo pueda adquirir un valor en mi vida,
tiene que tener al menos 3 condiciones. Una, que ese valor tenga para mí un significado. Por ejemplo, yo le puedo preguntar a François, o le puedo preguntar a Carlos, a quien sea, a Inés, a Sonia, a ver, ¿qué es para ti creatividad? Y cada uno me da un concepto. Ese es el concepto personal. Pero cuando yo quiero que ese valor sea un valor común, tenemos que reflexionar para ponernos de acuerdo en cuál es el significado en términos conductual de ese valor. Porque ¿qué es un valor? Un valor no es más que una conducta deseada. En psicología le decimos un constructo, pero esa palabra es una conducta deseada. Pero si vamos a escoger este valor, tenemos que ponernos de acuerdo en el significado. El segundo componente que tiene que tener un valor para que nosotros lo podamos aceptar en la vida es que ese valor tiene que ser importante. Regularmente yo le hago una pregunta a la gente. ¿Qué es para ti algo importante en tu vida? Y me hace una lista de las cosas útiles. La gente confunde lo útil con lo importante. ¿Qué es para ti importante? La pareja, la familia, el trabajo, el carro, el dinero, no sé qué. Eso es útil. ¿Y qué es importante? Aquello que te permita trascender. Aquello que no se acaba nunca. Todo lo demás es prestado. Todo lo útil es prestado en esta vida. Todo es prestado. Lo que pasa es que nosotros tenemos un verbo interesante que nos ayuda mucho a alimentar el ego, que es el mío. Mi mujer, mi esposa, mi carro, mi. Eso es puro cuento. Eso es pura fantasía. Eso no es tuyo. Entonces, esa es la parte de la verdad. Ahí se puede, hablar muchísimo. El tercer elemento para uno adquirir un valor es que tiene que inyectarle una carga emocional. ¿Para qué? Para poderlo defender. Porque si tú no le inyectas una carga emocional a un valor, flaqueas. Eso es como una madre que se le meta con un hijo. Se convierte en una leona. Entonces, si nosotros no tenemos los valores bien afianzados, flaqueamos. Yo he dejado de trabajar en muchas empresas porque me dicen, Vinicio, pasa el presupuesto. Ponle un 30% más y te lo aceptamos. Digo, ¿cómo? Sí, 30% más. Tranquilo. ¿Pero por qué tengo que poner un 30% más? Bueno, porque eso es algo que nos queda a fulano, nos queda al otro y nos queda al otro. Yo ahí no participo. El otro principio es la rectitud. La rectitud tiene que ver, este principio tiene que ver con la conducta. La confianza. Aquí está la confianza. La confianza se construye. Se construye con 4 pilares. Bueno, yo le tengo hasta una ecuación. Sinceridad, más credibilidad, más competencia, más apertura sobre OP. Orientación personal. Si yo no soy sincero, si yo no soy creíble, es decir, es como que si yo le digo a Eduardo Dado, sí, cuenta conmigo, y Eduardo ve que yo pasa la hora y no estoy, y me comprometí y no cumplo, no confía en mí, porque no tengo credibilidad. El tercer elemento es la competencia. Si tú no percibes a alguien competente, no lo vas a contratar.
Y el tercer elemento es que tú tienes que tener apertura, tienes que ser flexible, tienes que escuchar al otro. Bueno, la honestidad, bueno, esto se ha hablado, según Benjamin Franklin, la honestidad es la mejor política que puede existir en la vida. Yo estoy de acuerdo. La integridad, ¿cuánto cuesta ser íntegro? Esto es uno de los valores más difíciles de practicar, la integridad. La responsabilidad en un país donde somos una cultura que somos víctimas. Esto era un valor que yo aprecié, admiré muchísimo en la industria petrolera, la responsabilidad. Yo creo que hasta nos pasábamos. Porque yo veía gente que decía, yo le pregunté, ¿qué vas a hacer? Una presentación. ¿Y por qué tantas láminas? No, porque te desbacó. ¿Pero por qué? Pues si estás gastando tanto tiempo y horas y no estás durmiendo, para hacer una presentación. No. Bueno, a veces exageramos. Pero nosotros en la industria petrolera es una empresa responsable. Otro valor aquí es la templanza. La templanza es el valor que nos permite aplacar esos instintos y esas pulsiones que tenemos adentro. Esa tendencia a la búsqueda total del placer, por el placer. El compromiso y la prudencia. Bueno, yo les digo, esta es una lámina para reflexionar. Después tenemos la paz. La paz tiene que ver con la parte emocional. La conciencia, la luz. Darme cuenta. La conciencia es darme cuenta del efecto de mi conducta, del efecto de mi acción. La conciencia nos hace falta en todo. Yo digo que la conciencia nos hace falta, por ejemplo, a los hombres, ¿no? Porque yo no entro al baño de las mujeres, ¿no? Pero yo veo que a los hombres nos falta hasta la conciencia para orinar. Porque nos ponen una chata y pareciera que la chata esa como que nos va a comer el que te conté, porque nos ponemos lejos y hacemos un río. Estamos afectando. Vamos a hacer otra necesidad y no levantamos la tapa de la poceta. Eso es falta de conciencia, una cosa mínima. Bueno, la justicia. Algo de que tanto hablaron los socráticos. Y bueno, y Aristóteles tiene un tratado sobre eso. La felicidad. La felicidad es uno de los valores que más se ha investigado. Porque todo el ser humano pretende ser feliz. El problema es que no sabe cómo ser feliz. La gratitud. ¿Cuánta gente hay en este mundo ingrato? La gratitud, la humildad, la sabiduría, el respeto a la dignidad, la paciencia, la esperanza, la plenitud. En el amor, que es el principio muy apegado a la psique, tenemos el entusiasmo, la colaboración, la tolerancia, la solidaridad, la generosidad, el servicio, la aceptación incondicional. Esto es lo más difícil del amor. Aceptar incondicionalmente a los demás, porque nosotros aprendemos a aceptar al otro siempre y cuando tiene lo que yo quiero, piensa lo que yo quiero, si no, no te acepto. La compasión y la amabilidad. Y por último, no porque sea el menos importante, tenemos la no violencia. Este principio tomado mucho de la filosofía de Gandhi, que es el respeto a la diversidad cultural, religiosa. Hay que respetarla. Aunque no estés de acuerdo, respétala. Esto es un valor muy difícil de cumplir, el respeto. Nosotros no estamos acostumbrados a respetar. La gente dice, no, el respeto, pero la gente le cuesta mucho respetar. ¿Por qué? Porque respetar significa ver al otro como la persona más importante de tu vida. Yo hacía una prueba en la industria y lo hago ahora afuera también. Yo le digo a la gente, mira, dime una cosa. Si a ti te dicen que mañana viene el director a visitarte a tu oficina, ¿qué haces? Bueno, he visto bien, me preparo, limpio la oficina, arreglo todo, acomodo todo, tengo café, tengo esto. Ah, muy bien, excelente.
Ajá, pero si te dicen que va a visitarte el señor que barre, que hace la limpieza, ahí la gente es muy honesta. Me dice Vinicio, yo creo que hasta se me olvida. Yo creo que hasta se me olvida. Eso es falta de respeto, porque los seres humanos podemos ser diferentes desde el punto de vista social y económico, pero desde el punto de vista humano somos iguales. No hay diferencias. Humanamente todos somos iguales, ni peor ni mejor, somos iguales. Respeto a la vida, al medio ambiente, hermandad, ciudadanía, perdón, indulgencia y valentía. Estos son los valores de la no violencia. Esto nos lleva a un bienestar común, una libertad con responsabilidad, porque libertad sin responsabilidad no puede existir, vida con sentido y fortaleza interior. Entonces, ¿qué hacemos? Valores en nuestra voz interior. Aquí hay que hacer un giro. ¿Por qué? Porque anteriormente, cuando en recursos humanos se hacía una selección, la selección se hacía basado sobre todo en esto: conocimiento y destrezas. Y de hecho el currículum se hace sobre esto. Pero se desconocía muchas veces esto. ¿Por qué? Porque el conocimiento me da el saber. La destreza me da el saber hacer. La habilidad me da el potencial de lo que yo puedo ser. La actitud es amar y querer lo que yo hago. Esto es el querer hacerlo. Y los valores son el deber, es el querer hacerlo en función del bien común. Entonces, cuando yo voy a seleccionar a una persona, yo tengo que hacer una selección en función de estos 5 elementos. Este y este. ¿Para qué? Para poder identificar las competencias diferenciadoras de éxito. Porque si no, no las voy a identificar. Entonces, tenemos los principios. Los principios se tienen que convertir en convicciones. Estas convicciones se tienen que traducir en valores, en términos conductual, lograr las mejores prácticas. ¿Para qué? Para que tengamos un mundo mucho mejor, con mayor libertad, con mayor dignidad y mejor vida. Aquella gráfica que les presenté anteriormente, de cómo estamos en el contexto, ahora yo la veo de esta manera. El entorno tiene que ser escuchado. El entorno tiene que ser un accionista. El entorno tenemos que tener una influencia mutua con ese entorno. La estructura de una empresa nueva energética en Venezuela tiene que ser lo más posible horizontal. No tanta jerarquía. Tiene que ser una estructura ágil. Tiene que ser equipos autogestionados, equipos interdisciplinarios. Y ya tenemos ejemplos. En el diseño y perforación de pozos, ya tenemos experiencia de cómo se integran todas las disciplinas en el diseño y la perforación del pozo, donde todos son corresponsables. Desde el hombre de yacimiento, geofísico, petrofísico, geomecánico, todo el mundo, operadores, todo. Hasta la gente de asuntos públicos, todo el mundo tiene que estar involucrado en ese negocio. Entonces, equipos autogestionados, porque esos equipos tengan todo. La estructura tiene que ser muy flexible y cuando mucho un staff, porque a veces el staff si lo tienes dentro te puede costar mucho, pero si lo tienes fuera le da servicio a varias empresas. Los procesos tienen que ser recíprocos, no secuenciales, recíprocos y esenciales. Tienen que estar orientados al cliente, no al jefe. Las decisiones deben tomarse
donde corresponde la acción y debe ser en equipo. Y debe haber una corresponsabilidad desde el inicio al fin. La tecnología, por supuesto, ad hoc, dependiendo del negocio, máxima utilización y con propósito ético. La gente debe estar comprometida, alineada, debe ser competente. Cuando digo competente me refiero conocimiento, habilidad, destreza, actitud y valores. Poder basado en virtudes y para servir, no un poder basado en la formalidad. No. Basado en virtudes y para servir. Mentalidad de empresario, recompensa según aporte y un personal sindicalizado. No debe haber sindicato. En una empresa basada en la confianza y en el bien común, el sindicato no hace falta. Eso, una empresa basada en la desconfianza, los costos son muy altos. Gastamos mucho en sindicatos, gastamos mucho en la gente de prevención y control de pérdidas, gastamos mucho en auditoría, porque hay desconfianza. Una cultura basada en el respeto, la confianza y el beneficio mutuo. Bueno, estas son la gente de Plum Rose, donde la dirección de recursos humanos la tiene Elvis Albornoz, que trabajó con nosotros. Trabajamos interesantemente en un modelo, y este modelo, lo voy a leer muy rápidamente por cuestión de tiempo, tiene 4 ventanas que son clave. El autoconocimiento, que es que el personal identifica su potencial, tiene que trabajar su autoestima, tiene que saber gestionar sus emociones, porque no basta con ser inteligente emocionalmente. Comunicación interpersonal, capacidad resolutiva, creatividad, atravesar la diversidad con la resiliencia, motivación al logro, busca la excelencia, actitud y manejo de cambio, gestión de mejores prácticas y lecciones aprendidas. El liderazgo. Ángel nos habló bastante de eso, el liderazgo. Pero el liderazgo tiene que tener valores personales, tiene que modelarlo, tiene que tener una misión de vida, tiene que ser congruente entre lo que el sentido de dirección de la empresa y sus valores. Tiene que visionar, influir, facultar, desarrollar la gente. La responsabilidad de desarrollar la gente no es de recursos humanos, son de los líderes. Facilitar, servir, crear una cultura de servicio y un ambiente colaborativo. Manejo de comunicaciones íntegras, tácticas, operativas. Cuando digo estratégica me refiero a la misión y valores. Y en la parte de ciudadanía organizacional, los empleados necesitan estar alineados, identificados, tienen que ser flexibles intelectualmente, modelaje de valores, resolución de problemas complejos, pensamiento divergente, creatividad, conciencia de costos, sentido de negocio y negociar éticamente. Y el trabajo en equipo. Trabajo en equipo para crear valor. Tiene que haber una actitud de interdependencia, conocimiento integral del negocio, misión común, uso intensivo de la tecnología, definición de corresponsabilidades, toma de decisiones y manejo de conflictos. Y, por supuesto, evaluar y renovar cada vez que el equipo lo necesite. Bueno, yo voy a saltar esto por cuestión de tiempo. Estos son unos pensamientos del Tao que a mí me da mucha atención, pero yo se los puedo enviar después porque por cuestión de tiempo no quiero llegar aquí. Fíjese usted, en una empresa, cual sea se llame, tenemos que hacer una inversión. ¿La inversión se hacemos en qué? En energía, en recursos y en tiempo. Ahora, ¿el éxito de qué va a depender? Va a depender de las interacciones armónicas, comportamientos éticos y morales, que haya oportunidad de desarrollo en esa empresa, que haya un excelente clima organizacional, que haya una preservación del medio ambiente y que haya una justicia social. Para mí, esa es una empresa exitosa. ¿Y cómo se toman las decisiones?
éticamente. Cuando yo voy a tomar una decisión, tengo que tener claro cuál es el propósito. Y el propósito, ¿qué? Y no por qué, sino qué y para qué. Una vez que tengo el propósito, digo, bueno, ¿con qué conocimiento cuento? ¿Con qué habilidades tengo? ¿Qué destrezas tengo? ¿Qué me dicen mis valores? ¿Qué me dicen mis principios? ¿Qué dicen las leyes? ¿Qué dicen las normas? Entonces, hago una reflexión, busco las opciones, cómo estas opciones me impactan a los demás. ¿Benefician, perjudican o no? Tomo la decisión entre lo bien y lo mejor y hago mi plan de acción. Así se toman las decisiones éticamente. Entonces tenemos un código de ética. Yo pienso que ya no es necesario tener un código moral, sino un código de ética con una visión, tomar decisiones éticas para obtener resultados éticos. Esta para mí es una empresa consciente. Estos nuevos desafíos, entonces tenemos un modelo de empresa, cual sea, con principios, con valores, con una visión, una misión, la constitución y las leyes, por supuesto, decisiones en función de los activos, que ya los vimos, para obtener resultados, y ver si estamos alcanzando porque esto es otra cosa. Hay empresas que tienen visión, y yo les pregunto, ¿qué tiempo tienen con esa visión? Esa visión tiene como 15 años. 15 años. Ahí donde yo confirmo que es un cosmético. Desarrollo en pro del bien y la justicia social. Hay que tomar en cuenta siempre las lecciones aprendidas, las mejores prácticas y nuevos desafíos. Una empresa ética, entonces, tenemos una empresa que tenga líderes influyentes. Un líder influyente no es un líder que va a empujar, no. El líder que va a influir para que la gente se pueda identificar, se pueda comprometer. Trabajo colaborativo, interdisciplinariedad, corresponsabilidad. Debe haber una comunicación transparente, es otra cosa. Yo no entiendo por qué los ejecutivos, los dueños de empresas, manejan las cosas financieras como si fuera algo, no sé, que requiere de ser oculto. ¿Por qué el personal no puede conocer el balance de ganancia y pérdida de una empresa? ¿Ganamos o no ganamos? ¿Perdimos o perdimos? ¿Cómo vamos? Entonces, la comunicación tiene que ser transparente. Bueno, interacciones sanas, dialogar. Tenemos que tener una ciudadanía virtuosa, proactiva, genuina, creatividad, innovación, productividad, riqueza, resultados éticos. Hay que hacer renovaciones constantes, nuevos desafíos. Y por último, que se haya un reconocimiento, que se pueda recompensar, evaluar el estado de partida versus el estado deseado y aprobar nuevos retos. Por supuesto, la música que debe sonar siempre son los principios y los valores. Bueno, finalmente está la minita y ya termino. ¿Cómo entonces construimos esta cultura? Con 3 factores: educación, comunicación e investigación. ¿Qué hacemos en la educación? Tenemos que tener empleados que desarrollen su carácter, su ser, no su ego, no su personalidad. Que esa gente descubra el talento a partir del autoconocimiento, que se identifique con los principios y valores que esa persona tiene y al mismo tiempo va a ver en la empresa. El hombre de la empresa moderna debe ser un hombre integral en sus 7 áreas de vida. En la era industrial, el hombre se convertía en un trabajólico. Trabajo. Cuando muchos se echaban unos palitos y tal, pero lo que era el área familiar, pareja, social, espiritual, recreacional, social, se abandonaban. Y por eso había mucha gente con problemas
de hipertensión, diabético, gota, depresión, alcoholismo. Ah. ¿Por qué? Porque... ¿Te da maracucho, mi amor? Ajá. Entonces, tiene que ser una persona integral. Y yo no logro entender por qué tu empresa tiene una misión Vinicio Semprún. y tú no tienes una misión. Es decir, yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen su misión escrita? Y no sé cuánto. Nosotros no escribimos nuestra misión. Nosotros no sabemos para qué estamos en esta vida. Si la empresa tiene una misión, ¿por qué yo no tengo mi misión? Yo tengo que tener mi misión escrita. Y no solamente mi misión, mis valores escritos. Bueno, yo empecé con mis valores y ahora tengo mi principio. En mi página web pueden ver mi misión, si tienen curiosidad. Pero toda persona debe tener una misión de vida escrita. Debe desarrollarse, formarse, desarrollarse para que pueda tener una calidad de vida. Todo el empleado debe tener una buena, una excelente calidad de vida. Con un sentido de dirección empresarial claro. Que la empresa tenga claro su visión, su misión y sus valores. Y su código de ética. Eso lo hacemos en la educación. En la comunicación hay que incorporar los valores en el lenguaje. Hay que incorporar los valores en la comunicación. Hay que incorporar los valores en los diálogos. Hay que incorporar los valores en las reuniones. Los valores no pueden, hay que estar continuamente hablando sobre ellos. ¿Para qué? Para reforzarlos, para que la gente vea que ese valor, esa conducta está asociada a un valor. Debe construirse la confianza, la alineación y el compromiso. Además de eso, hay que visibilizar ejemplos de personas que están practicando los principios, los valores de la organización. ¿Para qué? Para reforzar, para instaurar esas virtudes. Y por último, en esta parte, vamos a ser congruente entre lo estratégico, táctico y operacional. Sí, hay que ser lo más congruente posible porque yo recuerdo mucho las luchas, las peleas, los conflictos entre operación y mantenimiento. Eso es una lucha permanente. La gente de mantenimiento quisiera operar, ellos ser jefes de la planta. Los de las operaciones quisieran ser ellos los gerentes de mantenimiento. ¿Por qué? Porque no puede ser. No se lo puede ser. Tiene que haber una congruencia en todo eso. Y debe haber un acompañamiento sin aconsejar, porque a nosotros nos encanta mucho aconsejar. Y la parte de investigación, bueno, mira cómo estamos en cualquier momento con respecto al estado deseado y lo que hemos logrado. Cómo está nuestra identidad, cómo está nuestra reputación como empresa. Y este hombre dice, Warren Buffett dice, tardas 20 años en construir una reputación y 5 minutos en arruinarla. Eso suele pasar. Hablar de ética no es fácil. ¿Por qué? Porque si la gente sabe que tú tienes un pelón, tú has cometido errores, que tú tienes esto, la gente comienza a decir, la gente se comienza a fijar más en el mensajero que en el mensaje. Entonces, este señor también tiene un pensamiento que a mí me dice, contrata y págale a los mejores y déjalo que hagan lo que saben hacer. Si no, contrata a los peores, págales menos y que hagan lo que tú quieres que hagan. Bueno, muchas gracias. Los dejo con un pensamiento de Gandhi. Creer en algo y no vivirlo
es deshonesto. Bueno, Vinicio, muchísimas gracias por esa excelente meditación, más que charla. Y estoy seguro que muchos de nosotros hemos tomado conciencia de muchas de las cosas que tú dices. Y una cosa que me agradó mucho es el enfoque que le diste práctico a la realidad que todos hemos vivido y donde todos hemos reconocido las diversas situaciones por donde hemos pasado. Tenemos un solo problema. Nadie ha hecho preguntas ni se ha anotado en el derecho de palabra. Te mandaron 500.000 felicitaciones, pero cero preguntas. No, tranquilo que después de la reflexión viene el cuestionamiento, ahí viene la pregunta. Yo creo que esta es una grabación que hay que repasarla, ¿no? Fue muy completa, entonces yo creo que una vez que uno la repase podemos tener muchas preguntas para Vinicio. Perdón, en el chat lo pregunté. Ah, perdón, tú preguntaste, yo no... Arnoldo Loaiza desde Puerto Montt. Vinicio, te felicito por tu trabajo. Gracias. Yo decía, si quieren la hago verbal. Adelante, Sí, adelante. sí, vamos a hacer las intervenciones ahora verbales. Anótense en el derecho de palabra. Muchas gracias. Vinicio, Arnoldo Loaiza desde Puerto Montt. Y estoy muy orgulloso de ti de haber trabajado en equipo en nuestra PDVSA, en el Departamento de Desarrollo Organizacional, donde siempre fuiste un modelo y un farol para nosotros. Fíjate, tú decías, mencionabas el pensamiento kantiano, hablabas de la razón, y tú decías que, según Kant, un pensamiento racional es aquel que nos permite sentirnos bien. Entonces, yo te pregunto, fíjate que hay situaciones en las organizaciones de gente, compañeros de trabajo que trepan en menoscabos de los demás, gente o supervisores que les roban las ideas a los trabajadores. Tenemos políticos corruptos, tenemos estudiantes en las universidades que no vienen a clase, que se recuestan a los demás, que copian y pegan. Entonces, ¿cómo explicar esto y cuál es el papel del psicólogo o de un departamento de desarrollo organizacional? Porque estas conductas que yo mencioné de último, no se compagina aquello de que el pensamiento racional es aquel que me permite sentir bien. Porque ¿dónde está el pensamiento racional de esta gente? ¿Y cuál es el papel del psicólogo para ayudar en este caso? Gracias. Sí, interesante la pregunta, Arnoldo. Lo que pasa es que el pensamiento es un producto del cerebro y un producto energético. Si yo tomo en cuenta la realidad, el contexto donde estoy, yo puedo elaborar un pensamiento que, a pesar de que es irracional, para mí no lo es. Por ejemplo, bueno, aquí todo el mundo roba. El hecho de que si todo el mundo roba, ¿por qué yo no puedo robar? Es decir, es un hábito robar. Entonces yo puedo hacer lo mismo. O por ejemplo, esto que yo voy a hacer, nada más lo voy a hacer por una vez. No lo voy a hacer más. Por una vez nada más lo voy a hacer. ¿Sí? Ok. Ese pensamiento, tú, como no lo haces de manera proactiva, sino reactiva, no te das cuenta de cuáles son las consecuencias de cuando tú concretes ese pensamiento. ¿Por qué? Porque el pensamiento se te convierte en una película. Por ejemplo, si yo pienso, bueno, fíjate cuando nos integramos, es una anécdota interesante. Cuando nos integramos, bueno, ya estábamos todos, nosotros no teníamos uniforme, pues, ni que dijera ex Lago, ni ex Mara, nada, estábamos todos. Entonces, la gente me decía, Vinicio, ¿sabes cómo tú puedes diferenciar uno de Baravén y uno de PDVSA, de Lagobén? Digo, no, muy fácil. ¿Por qué?
Pregúntale qué celular tiene. Si tiene Movilnet, es Lago. Si tiene Telcel, Movistar, que Movistar, ese es Maravén. ¿Y por qué? Porque los de Lago son muy agarrados, son muy tacaños. Entonces, ese pensamiento te va a generar una barrera. De hecho, yo recuerdo que cuando le hicimos la despedida al difunto Oscar Quiñones, que Dios lo tenga en la gloria, los mismos compañeros le echaron broma porque cuando Oscar estaba en Oriente, le llevaron un presupuesto para los juegos intergerenciales, y cuando vio el presupuesto y softball, y preguntó Oscar, ¿y esto es de día o es de noche? Oscar, eso es de noche. Entonces elimina del presupuesto las gorras. La gente echaba broma, pero eso es parte de ese pensamiento. Entonces, cuando yo elaboro un pensamiento, yo tengo que ver, ya va, ¿cómo me siento yo con este pensamiento? Cuando yo actúo en función de él, ¿qué consecuencias voy a tener? Y finalmente, ¿qué resultado voy a tener? Claro, gracias a que la gente se complica con el pensamiento y se complica con las emociones, comemos los psicólogos, pues tampoco comeríamos, ¿no? Entonces, el pensamiento, hay que tener mucho cuidado, porque hay gente que elabora pensamientos que no le ayuda, no le favorece, ni para él ni para la relación. Ok, ¿otra pregunta? Mira, Eduardo, hay una pregunta aquí que me la mandaron directamente a mí, creo. Vale. Dice, mi pregunta al señor Semprún es, para una nueva industria petrolera, carbonífera, etcétera, ¿qué recomienda para combatir el individualismo de las nuevas generaciones? Millennial, altamente contaminado con el individualismo. Una buena pregunta. Yo les decía que lamentablemente se ha dado mucha fuerza al individualismo. ¿Cómo se puede combatir eso? Eso se puede combatir. Primero, hay que hablar con la gente, explorarlo. ¿Qué es lo que quiere? ¿Para qué lo quiere? Por ejemplo, yo le pregunto a Eduardo. Eduardo, dime una cosa. ¿Por qué tú trabajas? Me dice, bueno, Vinicio, porque si no puedo comer, porque quiero tener un carro, porque quiero satisfacer mis necesidades, ¿por qué? Me va a decir mucho por qué. Pero de pronto yo le digo a Eduardo, dime una cosa. ¿Para qué trabajas tú? Ahí Eduardo va a hacer silencio. Ahí va a hacer silencio. Yo lo veo en las terapias de pareja. Yo le pregunto a la pareja, chico, ¿por qué te casaste con esa mujer? ¿Por qué? Porque estaba buena, porque esto. Luego le pregunto, dime una cosa, ¿para qué sigues casada con él? ¿Cómo? ¿Para qué sigues casada? La gente no encuentra el sentido ético de tu razón de ser. Entonces, todos necesitamos encontrar el para qué de las cosas. No el por qué, sino el para qué. De hecho, las misiones de las empresas, el cuarto factor de una misión es el sentido ético. Entonces, hay que conversar con ellos, hay que influir en ellos, hacerles ver la importancia del trabajo colaborativo, del trabajo en equipo, de cómo desarrollar su potencial, de cuál es el impacto que él tiene en el negocio, en la empresa. Todo eso es conversación. Lo que pasa es que, claro, a veces para eso no tenemos tiempo. Nosotros en la industria, en la era industrial, los gerentes, los supervisores, siempre tenían tiempo cuando había algo anormal. Una conducta irracional, algún problema. Ahí tenían tiempo. Pero para los demás no tenían tiempo. De hecho, uno le daba un taller a un personal y siempre preguntaba, la misma pregunta de siempre. Y ya mi jefe hizo este curso. Entonces yo creo que es
hay que conversar, hay que dialogar con esa gente, sin desconocerle su apego por ciertas cosas individuales, porque la individualidad se tiene que seguir respetando. El individuo es individuo. Eso hay que legitimarlo y que respetarlo. Bueno, llegó aquí una pregunta. Una vez organizada la nueva industria llena de valores éticos, observamos individuos que rechazan llevar una conducta ética por su formación, tal vez por vicios anteriores. ¿Qué debemos hacer en esos casos sin dañar al resto del equipo? Buena pregunta. Bueno, primero no hacerlo delante de todos los demás. Eso tiene que hacerse una conversación privada. Y se tiene que aplicar dos técnicas de comunicación. El uso del feedback o el uso de los 3 pasos para corregir conductas desviadas o disruptivas. Es decir, los líderes tienen que aprender a tener herramientas para modificar conducta o para instaurar conducta. Las dos más poderosas son el feedback y el método 3 pasos para cambiar o modificar conducta. No se las digo porque llevaría más tiempo, pero hay que hacerlo con la comunicación. Hay que darle oportunidad a la gente. La gente tiene que saber cuáles son las consecuencias de su conducta y qué le puede pasar si sigue así. La gente, pero tampoco es tacharlo desde el principio. Bueno, también dependiendo lo que hagan, ¿no? Hay cosas que no se pueden perdonar ya, pero hay otras cosas que sí hay que ser indulgente con los errores. Bueno, tiene la palabra Pedro Luis Colina. Y Pedro Luis. Eso, esa foto. Muchísimas gracias por darme la oportunidad y permitirme saludar a Vinicio y a algunos compañeros ex PDVSA que conozco y que están conectados. Bueno, primero que nada, Vinicio, un gusto, un placer escucharte en una presentación que además sé que es tu pasión de vida. Tiene que ver con tu esencia ética y con esa alta calidad de persona y de profesional que siempre has tenido. Y tengo una pregunta para no hacer muy larga la exégesis de este gran expositor. Tengo una pregunta importante, Vinicio. Sé que has tenido en los últimos años actividad continua como consultor organizacional y yo me imagino que tú has intentado este modelo o esta manera de ver la vida, de ver las organizaciones, de ver nuestro quehacer humano en las empresas, has intentado llevarlo. ¿Qué tipo de eco has tenido? ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Cómo valoras tú que en este momento existan, digamos, intenciones, existan voluntades para poder integrar estas cosas que tienen una profundidad clarísima y meridiana, que no solo tienen que ver con las organizaciones, sino que tienen que ver con el futuro de la humanidad, entendida realmente como humanidad? ¿Cómo valoras tú la receptividad o el caldo de cultivo para que esto pueda darse y pueda avanzar como una propuesta integral hacia el futuro? Gracias. Gracias, Pedro. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Me gusta. Bueno, mira. La última experiencia en este campo ha sido con Plum Rose de Latinoamérica. Empezamos, lamentablemente la pandemia nos trancó y yo noté una gran receptividad en los empleados, en los gerentes, en los jefes, mucha receptividad. De hecho, las cosas que ellos escriben al final para mí son interesantísimas. Se la hice llegar a Elvis Albornoz, que es el director de Recursos Humanos. Y yo sé que falta todavía, no lo habíamos hecho, es conectar más con los directores. Porque si la gente ve que los directores no modelan
la ética, los valores de la organización, es muy difícil que los demás lo hagan. Y lo que pasa es que muchos ejecutivos gerencian por excepción, a través del miedo. ¿Qué significa gerencia por excepción? Que andan detrás de los errores y el miedo los lleva a tener comportamiento de agresividad hacia el personal. Entonces, en algunas empresas, el que he trabajado, ha habido cierta receptividad, pero no he podido permear hacia donde yo quiero, que son los directores. Porque en las direcciones hay mucha prepotencia a veces, hay mucha autosuficiencia, nosotros la sabemos todas, son ellos los que tienen que cambiar, nosotros no. Entonces, pero ahí me falta. Pero lo que es en la gente, el personal, cuando la gente se pone a escribir sus valores, se pone a escribir su misión de vida, entiende la utilidad, el beneficio que tiene ser ético en la vida, porque yo hago un ejercicio primero individual y después organizacional, con puros dilemas. Aquí tienes este dilema. ¿Cómo decides tú este dilema? Y ahí ves los valores. En la gente hay mucha receptividad. De hecho, aquí en el Zulia, hace años, cuando Neurovillalobos coordinaba el comité de valores, incursionamos por algunos municipios dando estos talleres sin cobrar. Y yo notaba que a la gente le gustaba muchísimo. Lo que pasa es que el gran opositor a esos cambios es el contexto. Lamentablemente no ayuda. No ayuda. Pero en la gente hay mucha receptividad. Al menos mi última experiencia, como te digo, en Plum Rock fue para mí extraordinaria. Quizás hay algunos compañeros de Plum Rock que estén conectados, pero para mí fue excelente. Bueno, Carlos, yo no tengo aquí, creo que Armando Acosta quiere preguntar. Adelante, Armando. Adelante, Armando. ¿Aló? ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Sí. Bueno, muy buenos días a todos los conocidos, en especial a Vinicio, vale. Grato escuchar esta magistral presentación y tocando unos puntos tan sensibles como son de éticas y entre otros. Mi pregunta va un poco hacia lo externo. Según tu experiencia, cuando una empresa tipo lo que decías de Plum Rock empieza a caminar en este modelo, ¿cómo afianzar y transmitir hacia afuera, es decir, a tus clientes, esta manera de hacer las cosas, persiguiendo al final del día que estos interlocutores o clientes, valga la redundancia, empiecen a tener comportamientos acorde a lo que tú estás practicando? ¿Alguna experiencia, Vinicio? Sí, bueno, mira, Armando, interesante. Yo no tengo una experiencia completa. No la he podido tener completa. Yo honestamente te digo, no la he podido tener. ¿Por qué? Porque he comenzado con los empleados, los gerentes y tal, pero ni he subido, pero tampoco he bajado. Porque la idea, ¿cuál es? La idea es que ese empleado, yo notaba que ellos lo conversaban con su pareja, lo conversaban con sus hijos. Pero ¿qué pasa? Pues hay que hacer también talleres, actividades con la familia, con las comunidades. ¿Para qué? Para que el medio vaya cambiando también. Porque ¿qué pasa? Que cuando el trabajador ve que se le está hablando de valores, pero en su comunidad nada que ver, que sigue teniendo problemas con el vecino, es decir, allí entonces tiene que tener una claridad, una fortaleza muy grande para que él pueda realmente remontar esa resistencia
a cambiar. Porque lograr virtudes a través de valores, yo sé que no es fácil. No es fácil. Pero una vez que tú lo practiques, se te convierte en un hábito maravilloso. Por ejemplo, hubo una persona que me dijo, Vinicio, hoy aprendí algo que nunca me había dado cuenta. Es que a partir de hoy, tenga lo que tenga yo en mi cocina, voy a regalar un plato de comida diario. ¿Por qué? Porque yo les dije que parte de mi vida yo doy un almuerzo diario a una persona. Diario. Entonces, cuando yo le pregunto, ¿qué bien hiciste hoy? Yo le digo a la gente, cierren los ojos. A ver, recuerda el último vez que tú le hiciste un bien a alguien. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué hiciste? Y luego, ¿cómo te sentiste cuando alguien te dio una ayuda a ti? Entonces, ese medio hay que seguirlo trabajando, Armando. En verdad, eso está virgen. Eso está virgen. El mundo educativo, las escuelas, claro, yo creo que la educación tiene que cambiar totalmente. Totalmente. Eso de primaria, secundaria, eso tiene que cambiar. Eso no tiene sentido. Entonces hay que influir mucho en ese contexto. No he podido llegar tampoco allí. No. Sí. Gracias, Armando. Gracias, Vinicio. Bueno, mira, no tenemos más preguntas. Vamos a cerrar el webinar de hoy. De nuevo, Vinicio, gracias por esta muy completa y magistral presentación. Tengo como tarea de revisar la grabación porque creo que hay mucho que aprender y esperamos seguir contando con tu ayuda en estos programas. A todos los asistentes le agradecimos su participación